Gracias por estar con nosotros en este miércoles en Televisión Canaria. Hoy hemos invitado a 30 minutos a Caco Senante. Caco, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido. Muy buenos días. Juan Carlos Senante, que una vecina un día determinado lo intentó llamar Juan Carlos, no le salió Juan Caco y se quedó Caco Senante. Sí, era una pequeña vecina que era más pequeña que yo entonces y pues eso, en vez de Juan Carlos le salía Juan Caco porque no, apenas hablaba. Y eso pues le debió hacer gracia a alguien, empezaron a llamarme Caco, Caco y me quedé Caco. Yo al principio de mi carrera profesional, mis discos venían como Juan Carlos Senante y un día el que me incitó a cambiármelo fue Silvio Rodríguez. Estábamos haciendo una entrevista juntos en una emisora de radio y llamaba gente, ¿no? Entonces la gente llamaba y los que me conocían mucho pues me llamaban Caco. Entonces Silvio me dijo, ¿por qué no te pones artísticamente Caco Senante también? Porque estás incitando a la confusión. De repente oyen los que te llaman Caco, los que te llaman Juan Carlos y pueden pensar que son personas diferentes. ¿Y bueno, artísticamente le vino bien? Sí. Y en el primer disco que fue el del 84, me parece, que aparezco como Caco Senante. Bueno, ¿cómo le ha sentado concretamente a Caco Senante que no haya salido la ley antidescarga? Que no se haya llegado a un acuerdo. Hombre, me ha sentado mal. Como yo lo he dicho y lo ha reproducido algún medio de comunicación, ese día me dieron ganas de hacerme francés, porque son países en los que hay un respeto total y absoluto, no tienen ningún género de dudas a la hora de abordar el tema de los derechos de autor, de los derechos de los creadores. Entonces me parece un disparate y sobre todo vi latente una hipocresía por parte de los políticos cuando al mismo tiempo que habían votado que no, después reconocían que ellos sí eran partidarios de respetar los derechos de autor. Entonces, ¿se le parece, Caco, sobre todo para los espectadores que estén un poco perdidos, qué se pretendía con esa ley antidescargas que algunos han llamado la ley Sinde por la ministra? Entre otras cosas, la capacidad del gobierno de poder clausurar las páginas web que estuvieran actuando de forma delictiva. Esa era eso, sin tener que depender de un juzgado, ¿no? Porque en el juzgado se dilata en el tiempo y era una manera de ser efectivo cuando alguien estaba hurtando o robando los derechos de autor a alguien, poder que el gobierno tuviese capacidad para cerrar esas páginas. ¿Son páginas web, por ejemplo, que regalan la música? Sí, que regalan la música, pero son páginas que tienen un gran contenido de publicidad, se están lucrando, recibiendo publicidad, se están enriqueciendo, recibiendo publicidad a cambio de regalar música gratis, ¿no? Y eso, bueno, música o música cine, o películas, claro. O sí. libros. Sí, ¿Y tenemos muchas páginas de ese perfil en España? Muchas. En España y en el mundo. Lo que pasa es que hay países más civilizados que actúan radicalmente y enseguida ponen en circunstancias de que han cometido un delito a todas estas páginas y las clausuran, y en España no. En estos momentos, ¿quién compra discos en España? Los coleccionistas como yo soy un gran comprador de discos porque soy coleccionista, tengo, además todavía me muevo con el vinilo, yo tengo unos 4.000 y pico vinilos, casi 5.000 y estoy por cerca de los 3.000 CDs, ¿no? Pero yo disfruto mucho, hay una cultura anterior a la de ustedes, que la gente joven, lo que era escuchar música antes, tú escuchabas, primero te sentabas a oír música, ahora escuchas la música circunstancialmente, yo me sentaba a escuchar música con una carpeta de vinilo donde venía una serie de información, eso te proporcionaba una cultura muy amplia. Yo creo que tengo una cultura musical amplia, sobre todo, y una gran información. Conoces desde los autores, desde los productores, nombres de gente implicada en el disco, de la gente que escribía los textos. Hay portadas históricas, algunas de pintores famosos, de un Tapies, de un Guinovar. Y eso se ha perdido. Y eso se ha perdido, claro. Esto empezó a morirse, comentábamos antes de empezar el programa, con la cinta de cassette. Sí, bueno, no, de entrada con el nuevo formato, el CD limita las posibilidades estéticas, o sea, ya una portada al ser más reducida, un cuadro no se ve igual así de pequeño. La letra en el CD nos ha hecho perder la visión a muchos de los compradores de CDs porque ahí perdías la vista, ¿no? Sin embargo, en el vinilo era una letra mayor y se podía disfrutar más. Y después la liturgia de escuchar música, con aquello en la mano, recibiendo información,
grabación, reparando en quién había sido el compositor, todo eso. Pero también es verdad que el formato más pequeño nos ha permitido sacarlo en unos reproductores muy pequeñitos, y ya no hablemos del MP3. No, y ahora asimilarlo sin tenerlo. O sea, hemos pasado de la cultura de querer tener a querer guardar. Ya no quieres tener, sino simplemente guardas en un aparato lo que quieres. Y ahora ya no se va ni a guardar. O sea, la cultura que está imperando ahora es la de poder usar. O sea, hay una serie de sistemas que te permiten usar las cosas sin tener que guardarlas tú, sino las usas cuando quieres. Eso evidente es el futuro y tiene que ser así. Pero los que venimos de otras generaciones y tenemos unos hábitos y unas costumbres que nos han enriquecido culturalmente a lo largo de la historia, pues seguimos anclados en lo otro. Yo me muero de ganas por poner un vinilo, y de hecho en mi casa lo sigo poniendo, en mi despacho, no en mi casa. En casa no tengo sitio para tener los platos que tengo en mi despacho y todos los vinilos, y sigo disfrutando, escuchando el ruido de la aguja. Son grabaciones reproducciones más cálidas que las digitales, porque las digitales son mucho más lineales porque tienen un sistema que permite acotar los picos, ¿no? Claro, pero estamos de acuerdo, Caco Senante, que el 90% se ponen los casquitos con un aparatito así, llamado reproductor de MP3, y así escucha la música. No, y es más grave, y las nuevas generaciones se bajan la música sin saber quiénes la interpretan ni quiénes las han compuesto, ¿no? Yo tengo anécdotas de tipo doméstico, ¿no? Que mi hija un día me viene y dice, la canción que ha grabado Alejandro Sanz con otro. Y era Doro. Digo, a mí me la puedes haber escuchado 500 veces, yo no estoy tan bueno como Alejandro Sanz, pero vamos, esa canción es del otro, que se llama Armando Manzanero, y es una canción que a mí me la puedes haber escuchado un montón de veces, pero claro, las nuevas generaciones se bajan la música sin acceder a la información que debe llevar la música, ni a la liturgia que tiene el escuchar la música. ¿Y cree usted que al final se llegará a un acuerdo para sacar de otra forma o formular la ley de otra manera y que la ley antidescarga salga adelante? Estamos hablando de la ley, sí. Yo prefiero creer en que al final reine la cordura y los partidos políticos, por la cuenta que les trae, pues rectifiquen, queda en el Senado, y después me imagino que si en el Senado es favorable tenga que volver al Congreso. Pero hay quien dice que es difícil ponerle puertas al campo porque a lo mejor se cierran esas páginas en España, pero están en otro sitio donde se puede acceder. ¿Eso es así, Caco? El campo tiene puertas, no nos engañemos. La frase es muy bonita, pero el campo tiene puertas. Eso es lo primero. Pero yo pienso que sí. Yo me apoyaría más en otra cosa, ¿no? En el sentir ciudadano, en la ciudadanía, en que debemos de valorar las cosas que no son gratuitas, de educar a las nuevas generaciones en una serie de comportamientos. Evidentemente somos un país que somos los inventores de la picaresca, no nos engañemos. Todo eso que se quiere cargar a Latinoamérica, no. Nosotros enseñamos a Latinoamérica en todo lo de la picaresca, ¿no? Y somos los inventores de eso y lo hemos ejercido, y lo que se vive hoy en día hay que descartar todo eso. O sea, si tú pagas una cosa y te dan la vuelta mal a tu favor, lo lógico es que digas, oye, mira, te has equivocado, toma 4 euros que me has dado de más. Tenemos que educar a nuestros hijos de esa manera. Pero, ¿no? Caco, ¿por qué hemos llegado a esta situación? ¿Por el precio de los discos? ¿Porque tenían unos precios prohibitivos? En absoluto, es mentira. Es mentira, porque esos jóvenes que se quejan de los precios de los discos no le ponen ninguna pega a lo que pagan por unas zapatillas Nike o Reebok, o a una gorra de marca, o a un polo de determinada marca de vestir. O sea, ahí no ponen ningún impedimento en pagar el dinero que cueste. Pero estoy convencido de que si se lo pudieran bajar por internet no pagarían esos precios. No, lo pueden comprar falsificado, pero no quieren. ¿Entiendes? Dentro de la piratería que existe para la música y el cine, existe también en prendas falsificadas. Pero no, la gente joven quizás la hemos educado mal, y sobre todo tienen un poder tremendo a través de la televisión de ese consumo de marcas y todo eso. Entonces tienen una tendencia extraordinaria a eso. Y lo que sucede es que después, lo que sí ha habido, y es un pequeño grupo,
Es un pequeño grupo, pero como tienen una red de difusión muy grande, pues se ha hecho mucho daño a través de los internautas, ¿no? De la Asociación de Internautas y de gente en Internet que de alguna manera propugna esa transgresión hacia la ley, y después ese concepto de que la gente se siente bien siendo transgresor. Yo he hecho esto, ¿no? Y eso es una costumbre que sería bueno erradicarla. Tenemos que hacer una civilización más civilizada y un mundo mejor. Pero ¿y ahora mismo cómo le ponemos solución a esto? Porque había la fórmula, se había establecido la fórmula de pagar un canon por los CDs virgen y los DVD virgen. ¿Eso no es suficiente? No, eso es una cosa. Eso es una cosa en concreta, y el respeto a los derechos de autor es otra. O sea, el canon, que es la remuneración compensatoria por copia privada, está porque yo antes hacía un disco y lo compraba un señor, y no había otro sistema. Desde que se inventa el cassette, como tú comentaste antes, hace más de 50 años, pues aparece lo que se llama la copia privada, que alguien puede copiar aquello que antes era exclusivamente para un cliente. Y el creador se ve perjudicado en esa acción. A medida que han avanzado los años, las tecnologías han avanzado y han aparecido nuevos sistemas. Sí, porque eso se frenó un poco cuando apareció el CD. Pero después llegaron también los grabadores de CD, claro, y volvemos a la misma situación. Llegaron los CD vírgenes y los grabadores de CD. Y después la descarga directamente desde Internet. Pero ¿a ustedes qué les hace más daño a los autores en general? ¿Esas páginas donde abiertamente se baja uno una canción, o esas páginas que permiten el intercambio de archivos? Las dos, todo lo que sea hacer un uso de tu repertorio, de tu creación, sin tu consentimiento y sin remunerarte nada, nos perjudica al creador. Yo no, vamos, si hay alguien que hace una canción y quiere regalarla, me parece perfectamente lícito que regale lo que quiera. Hay muchos autores que regalan sus canciones en su página web como autopromoción. No muchos, algunos, lo que pasa... Y también algunos escritores, por ejemplo, ¿no? Pero, vuelvo a decir, no muchos. ¿Y qué sucede? Si ese personaje un día se arrepiente de eso y entonces quiere empezar a cobrar, ¿cómo puede hacerlo? Porque tú eres libre de cambiar de opinión. Tú puedes querer regalar una cosa y la siguiente que compongas no puedes querer no regalarla, y tienes todo el derecho del mundo porque tú eres el padre de la criatura, ¿no? Y tienes todo el derecho. Y eso es lo que no permite Internet. ¿Entiendes? Internet, apoyándose en eso, establece que la música debe ser gratuita. Con lo cual, como yo dije el otro día, estoy totalmente de acuerdo que la música sea gratuita. Siempre que sea gratuita, la vivienda y la comida, que son mucho más necesarias para la supervivencia del ciudadano que la música. En eso podemos estar todos de acuerdo, Caco, ¿no? Un cantante convencional, ¿cuánto vive de los derechos de autor? ¿Qué proporción suponen los derechos de autor? ¿Qué proporción suponen los conciertos? ¿Qué proporción supone otra serie de ingresos por ser cantante? ¿Cómo se distribuye eso, Caco? Es que arrancas mal. El cantante convencional es otra cosa. Aquí estamos hablando del creador, del autor. Y que ese autor, pues, es muy probable que a lo mejor no sea cantante, sino un señor que se encierra en su casa, se pone un folio en blanco, escribe una cosa... O la compone. Y la graba a otro tío. Ese tío no aparece nunca. Y tiene derecho a que su trabajo, que es ese, se vea remunerado de alguna manera. No se sube a los escenarios. Estamos hablando de infinidad de autores que son mera y simplemente autores, creadores. No se suben. Hay una gran confusión sobre eso. Cuando costaba, por ejemplo, 20 euros el disco, ¿cuánto llegaba a ese autor? No, eso está tipificado. Vamos a ver. Me parece que es el 10%, el 10% del precio del disco se reparte entre los autores de todo el disco. O sea, si el disco tiene 12 canciones y hay 12 o 24 autores, porque son letra y música, pues al final ese dinero se reparte entre toda esa gente. Según 10% de esos 20 euros, sí, se repartía entre todos... Entre todos los que participan. 2 euritos. 2 euritos. Que ahí también tienen derecho, hay un derecho de los productores del disco, del intérprete, otro dinero se lo lleva el sello discográfico y otro dinero se lo lleva la tienda, que es quien más dinero se lleva. ¿Cuánto debería ser el precio razonable de un disco, Caco?
Yo a mí es que no me parece, un disco no me parece caro, porque evidentemente hay una composición de mercado que un disco hoy vale tanto, pero pasado un tiempo tiene otro precio. Y llega un momento que te lo saca un periódico por €1, ¿entiendes? Entonces no se puede decir que el disco debe valer tanto. El disco, cuando es novedad, debe tener un precio porque el mercado te lo marca, y después, a medida que pasa el tiempo, pero no aquí, en todos los países, los precios van decreciendo. Si tú lo quieres tener el primero de todos, y hay gente que tiene esa condición, que quiere tenerlo antes que nadie, pues chico, págalo. Pero si esperas un poquito, al final terminas pagándolo a €1 en un periódico. Hay algunos casos que a lo mejor los espectadores no pueden entender. ¿Por qué tiene que pagar una peluquera que pone en sus instalaciones una radio musical a la Sociedad General de Autores? Bueno, ¿por qué la peluquera tiene que pagar el periódico que pone todos los días, y las revistas, el Hola, el Semana, el 10 Minutos que pone allí? ¿Por qué las tiene que pagar? Las compra y no pone ningún problema para eso. La peluquería, perfectamente, si quiere, no pone música. Ahora, si la pones, tendrás que pagarla, igual que si pones la revista tendrás que pagarla, igual que si compras un champú bueno, te cuesta más que el otro. ¿Tú qué quieres? ¿Darle un buen servicio a los clientes y que el cliente se sienta mejor? Pues realizas todo ese esfuerzo para que el cliente se sienta mejor y para poderle cobrar mejor al cliente. Entonces, pero ¿la emisora musical con la que sintoniza paga también derechos de autor? Sí. ¿Y no se está pagando doblemente en este caso? No, porque la emisora, por emitir música, allá donde sea, está pagando. Ahora, si tú estás haciendo un acto en el que te estás lucrando, como estás cobrando el pelado a tanto, pues tú estás recibiendo un dinero extra. Ya, entonces en esa transacción comercial, pues el creador tiene el derecho a una mínima parte. Pero quiero aclarar una cosa: el 90% de las peluquerías tienen contratos firmados con SGAE sin ningún tipo de problema. Lo que pasa es que hay gente que le gusta salir en la tele y monta un número y las teles caen en el tema y los llevan y sacan al pobre peluquero y le dan cuartelillo al peluquero y el peluquero llena la peluquería con eso. Pero el 90% de las peluquerías pagan y no ponen ningún problema porque son 12 euros al mes. Claro, y se paga lo mismo si, por ejemplo, perdone que siga con el ejemplo de la peluquería, pero yo creo que es bastante gráfico. Si la peluquera compra el disco y lo pone en su peluquería, ¿paga lo mismo que si estuviera escuchando una emisora de radio? Es que el disco, normalmente los discos ponen para qué son. Y son para uso doméstico. La peluquería no es tu casa, aunque seas tú el propietario de la peluquería. O sea, la ley contempla lo que es lo doméstico. En lo doméstico no tiene que haber ningún cargo ni de derechos de autor ni de canon. Es cuando se sale del ámbito doméstico. Por eso, aunque tú organices la boda en otro lado y sea tu boda y lleves tú la música, pero estás en un sitio donde se está generando una transacción comercial. Alguien está moviendo dinero de un lado a otro en ese momento, y como la música está ahí también, pues tiene el derecho. La ley ampara eso. Otro caso polémico del que se ha hablado, un concierto benéfico. A Caco Senante lo llaman y le dicen, Caco, ¿podría usted cantar en este concierto que está destinado para un niño que tiene que hacerse una operación en Estados Unidos? ¿Ahí también hay que pagar? Vamos a ver, Si Caco dice, yo voy libremente, sin cobrar un duro. Vamos a poner un ejemplo no de Caco. Vamos a poner el ejemplo que existió, el de Bisbal. Bisbal no es autor. Bisbal se sube allí y dice, yo no cobro, y queda muy bien. Pero él pide un dinero para sus músicos y sus músicos cobran. Y el que cobra es el que montó el escenario. Y cobra los seguritas que están en ese concierto, también cobran. Y cobran los periódicos que anunciaron ese concierto, los periódicos que han promocionado el concierto y que después le dan los palos a SGAE, cobraron por los anuncios también. Entonces, quien único se pretende que no cobre es el autor. Y ojo, Bisbal tiene autonomía y autoridad para decir yo no cobro, pero lo que no puede hacer es decir, y no cobra Quique Santander, que es el compositor de las canciones que yo canto. Eso quien lo puede decir es Quique Santander. Entonces, SGAE tiene que defender a sus autores. El señor Bisbal no es autor ni nos preocupa si lo es o no. Pero a sus autores, SGAE es una entidad de gestión que tiene unos socios y que le pagan a SGAE para que los defienda. Entonces, SGAE va allí y cobra. Que ese autor llega, el autor, no el intérprete. El autor llega y dice, y yo todo esto lo dono para ese niño.
y SGAE automáticamente lo dona para ese niño. Claro. ¿Cree usted que la imagen de la SGAE, de la Sociedad General de Autores, se está viendo deteriorada? No, está deteriorada. No se está viendo, está deteriorada. ¿Por qué? Porque quien pueda hablar bien de nosotros son deudores de SGAE. Todos los grupos de comunicación le deben dinero a SGAE. ¿Por qué? Porque se han dedicado a dar esos discos y esas películas a €1 y no hay que ser un gran matemático para sacar cuentas. De €1, si tú tienes que pagar lo que te cuesta físicamente el material, más después, esa película no es propiedad del medio de comunicación, sino hay que comprársela a una productora de cine y hay que pagarle a esa productora de cine. Más después hay que pagar unos derechos de autor, pues evidentemente las cuentas no salen. ¿Qué sucede? Los medios de comunicación han montado este chiringuito de todo a €1, de tanto discos como películas, y al final las cuentas no salen. Y lo que sí tienen que pagar es los derechos de autor. Y cuando tienen que pagarlo, pero si es que yo lo doy €1, chico, pues no lo deja €1. Haz las cuentas mejor, mira a ver a cuánto puedes vender tú esa película junto con el periódico y a lo mejor te salen las cuentas. ¿Cómo funciona CACO en otros países? ¿El qué? Este sistema para que los autores sean remunerados correctamente. Hombre, de entrada, los grupos de comunicación no ponen las pegas que ponen en España para pagar los derechos de autor, porque es una cosa socialmente aceptada y no existe ese problema, es que ni pierden el tiempo en eso. Por ejemplo, me decía usted que en Francia se paga 7 veces el canon que se paga en España. Sí, la proporción de canon... ¿Y el CD virgen cuesta lo mismo? El CD virgen cuesta lo mismo. ¿Y dónde está el truco? Porque allí cuesta 7 veces, se paga 7 veces porque más canon. El gobierno español, para dictar la cantidad del canon, se reúne con las siguientes entidades de gestión. ¿Y qué es lo que busca? Busca una cantidad compensatoria para todos, incluso para los que no van a hacer uso del soporte virgen para copia privada, si no puede ser para fotos, y todo el mundo pagaba igual y barato. Por ejemplo, CACO. Sí. Perdone que lo utilice de ejemplo, pero yo creo que es gráfico porque lo tenemos aquí. Usted quiere comprar su CD virgen porque está intentando componer una música y le gustaría grabar para ver cómo queda. Usted ahí pagaría un canon. Sí. Y sería injusto en ese caso, ¿no? No, injusto no. ¿Tengo alguna otra manera de grabarlo? Yo quiero que eso me dé un servicio, pero es que volvemos pero quiero decir, ahí en ese caso no tendría que pagarle usted derechos de autor a nadie, porque en este caso es usted el que va a hacer un uso profesional, ¿no? Si no es derechos de autor lo que estás pagando, es el uso de un soporte virgen que propicia la copia privada, es lo que estoy pagando yo. Sí, pero ¿a dónde va ese dinero? ¿A qué caja va ese dinero? A los autores. A los autores y a todas las entidades de gestión que firmaron un convenio con el gobierno para haberse beneficiado de la remuneración compensatoria. Pero espérame, me gustaría hacer un matiz. Hay países que no han aceptado esa regla y reivindican la exclusividad de los que utilizan los soportes vírgenes no para la copia privada. Puede ser el caso de Suecia o de Finlandia, ¿no? Entonces ahí lo que sea, primero, de entrada, porque la ley lo manda, hay que compensar a los creadores de esa excepción. Entonces, ¿qué le sucede? El ciudadano entonces tendría que pagar más que porque hay que llegar a la cantidad acordada entre el gobierno y las entidades de gestión. Entonces tendría, pero te pongo el caso de Suecia y de Finlandia. Son dos sistemas diferentes. En Suecia, tú pagas y después presentas el aval de que no lo haces para uso de que lo haces para uso profesional y el Estado te devuelve el dinero. Bueno, creo que en 3 años se han dado 28 casos nada más de gente que ha presentado para que les devuelvan el dinero. Y es lógico, porque normalmente son unas empresas muy grandes que encima normalmente están en deuda con el Estado como para presentarles para que les devuelvan. Pero bueno, es anecdótico. Pero es que el otro sistema, que es el de Finlandia, es al revés. O sea, yo acredito que no voy a utilizar eso para copia privada, sino mi empresa se dedica solamente a grabar documentos. Y vale, se acepta la palabra de ese señor, pero ojo, estamos hablando de sociedades mucho más civilizadas y lo único que te dicen es que en cualquier momento te pueden hacer una inspección y si te pillan se te cae el pelo. Tú imagínate, si eso se hace en este país,
está el 80% de la empresa grabando con esos CDs vírgenes que se han comprado gratis y vamos, no creo que yo esté diciendo nada que sorprenda a nadie. El 80% de la empresa está cogiendo esos CDs para grabar, porque somos así. Claro, quizá otro ejemplo más gráfico es, usted viene a esta entrevista y alguien, su hijo que nos está viendo en estos momentos, empieza a hacer una serie de fotos y quiere grabarlas en un CD, guardarlas en un CD. ¿También pagaría Canon ahí? Sí, sí. Pero vuelvo a decir lo mismo. O sea, el concepto del canon está contemplado por la ley, lo dice, que es por la capacidad que tienen los soportes vírgenes no por el uso que se haga de ellos. O sea, la ley dice que deben pagar los soportes que estén capacitados para ello. No hace la diferencia de si son usados para ello. Sería algo así como, por si acaso usted utilice esto para copiar, yo le cobro ya de entrada al Canon. No es por si acaso. Yo tengo que buscar una fórmula porque es impensable tener un controlador por ciudadano de qué uso hace de eso. Eso es imposible. Está claro, pues entonces se busca la fórmula menos mala, digamos, y que se ajuste más a la realidad. No olvidemos que existen estudios, no por parte de las GAE ni por las entidades de gestión, existen estudios de cuál es el destino de los soportes vírgenes y rozando el 80% se destinan a copias de música o de películas. De todas maneras, hay infinidad de situaciones en la vida en que te ves en esas circunstancias. Te pongo ejemplos muy gráficos. Yo no tengo perros, sin embargo, con mis impuestos en las ciudades hacen zonas para perros, papeleras para los excrementos de los perros, te regalan hasta las bolsas. Y eso se está haciendo con mis impuestos y yo no tengo perros. Pero te pongo otro ejemplo. Tú a lo mejor no tienes coche, ni sales de tu ciudad para nada. Y sin embargo, las autopistas se hacen y se pagan con parte de tus impuestos también. Y bueno, y ese señor, tú dices, oye, pues este señor no tendría que pagar los mismos impuestos porque él no tiene coche. Y no se sube nunca una guagua, ni va a ir por ese sitio, ni va... Pero chicos, hay cosas que son inevitables. Nos quedan apenas 3 minutos, hay que ver, el tema es interesante, ¿no? Y de hecho se nos ha ido casi toda la entrevista hablando de este asunto, pero a mí me gustaría preguntarle algo a Caco Senante de su mundo profesional. Caco, decíamos, lo ha hecho todo. Casi todo. Sí, porque ha sido usted actor en televisión, en cine, cantante, autor musical, ha sido también presentador de televisión, presentador en radio, empresario. Le queda solamente ser actor de teatro. Sí, nunca he hecho teatro, he ensayado varias veces, una vez con Juanjo Alonso Millán, una comedia musical que íbamos a hacer y al final se chafó todo. No llevaría cosas amarillas a los ensayos, ¿no? Yo las llevo hasta los toros, que es una de mis pasiones, y voy de amarillo porque no me condiciona para nada lo del color. Pero sí, me falta hacer teatro y yo no sé si ya se me pasó el arroz, ¿no? Porque hay que tener una capacidad de concentración muy grande para retener los textos, para todo eso. O sea, que usted no es supersticioso. No, en absoluto. Solamente hay una cosa que me molesta, que me den la sal en la mano, pero no por superstición, sino, no sé, hábitos que uno coge de pequeño. ¿Y musicalmente en qué momento estamos, Caco? Bien en el sentido de que yo soy un superviviente, yo me busco la vida. Evidentemente el mercado ahora en nuestro país está muy deficitario, entonces me busco la vida por ahí. Pues el año pasado hice una gira por Inglaterra, después hice una gira por América, hice Colombia, Panamá y Puerto Rico, y para el año que viene pues tengo lo mismo, tengo previsto ir a Venezuela en febrero, en mayo tengo previsto ir nuevamente a Colombia y a lo mejor retomo y hago otra vez la gira que hice, esa de Colombia, Panamá, Puerto Rico, pero al revés, Puerto Rico, Panamá, Colombia. Para que un artista o un cantante de Canarias triunfe, ¿tiene que salir fuera, Caco? Sí, indispensable, ¿no? Yo que fui criticado por algunos sectores cuando yo tomé esa determinación hace 35 años, yo ya había cantado en el Guimerá, en el Pérez Galdós y en la universidad, en el Colegio de Medicina Las Palmas y en todos los pubs que habían así destacados en las 7 islas. Entonces yo decía, bueno, ahora es empezar otra vez el ciclo, o como yo decía, el techo entonces estaba en entrar en los sabandeños, ¿no? Y yo pretendía enseñar mi trabajo y
mi capacidad fuera de las fronteras, y para eso es fundamental salir, ¿no? Y salir, y evidentemente influye mucho cuando tú te dedicas a esta profesión de la música, estar donde se mueve todo, y nos guste o no nos guste, el sitio es Madrid. ¿La crisis la están notando ustedes de una forma especial, los cantantes? Mucho, porque se han cerrado un montón de espacios escénicos, que antes existía esa posibilidad de poder pisar esos escenarios y enseñar tu trabajo, y ahora se han limitado mucho, han desaparecido los pequeños empresarios de las discotecas y todo esto. Entonces el momento no es fácil. Yo sufro mucho cuando alguien nuevo me pide que le aconseje, porque no sé qué aconsejar. Caco Senante, le agradecemos su visita a 30 minutos. Le tengo que pedir disculpas porque había pensado, por lo menos lo había diseñado en mi cabeza, la mitad del programa dedicado a hablar de la Sociedad General de Autores y la otra mitad a su carrera profesional y a su momento musical, pero lo invitaremos otro día. Me fascinan a hablar de las dos cosas, o sea que yo me he sentido muy cómodo. Es de las cosas que hemos echado siempre de menos los que nos dedicamos a esta profesión, tener un medio donde te puedas expresar libremente y durante tiempo, ¿no? Hemos vivido una etapa que tú llegas a televisión y te decían la canción tiene que durar 3 minutos y 40 segundos para hablar, ¿no? Era tremendo. Muy bien, Caco Senante, gracias, de verdad. Un placer. Mucha suerte. También le agradecemos a todos ustedes su atención y les invitamos a que estén mañana con nosotros aquí en 30 minutos. Que tengan un buen día.